a acompañar la creación de este fondo, este proyecto de ley, que digamos las cosas por su nombre. Es un asiento contable lo que estamos votando, un registro contable. Acá de plata no hay nada, absolutamente nada. Acá se crea el fondo para atender las erogaciones que pueda hacer frente el Estado para atender y asistir a la población, pero acá no se está votando un solo recurso. Acá el fondo dice que se podrá nutrir de aportes de organismos multilaterales, el fondo se podrá nutrir de donaciones de las personas públicas no estatales, el fondo se nutrirá de las reducciones, y se va a contabilizar como tal, las reducciones de la Dirección General de Impositiva con respecto a leyes que ya hemos aprobado, con respecto a rebajar los impuestos para el agua embotellada, y también establece que podrá ser, en función de los criterios que tome el Poder Ejecutivo, asistido por rentas generales. Posteriormente establece cuál es el destino aproximado, es decir, el destino es, de alguna manera, las erogaciones que deberá atender el Ministerio de Salud Pública y demás prestadores públicos de salud de manera directa, el Ministerio de Desarrollo Social, la Administración Nacional de Educación Pública, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay como consecuencia directa de la emergencia hídrica. Es decir, a esos gastos probablemente tiene que ver también con posibles dificultades que obviamente van a existir, como están existiendo en el ámbito laboral. De hecho, no es novedad para todos nosotros el adelantamiento de la licencia para los trabajadores frigoríficos debido a la situación del déficit. Pero aquí no se está votando un solo recurso, y eso es bueno porque puede surgir una nota de prensa, ha surgido alguna, puede surgir esa intención de comunicar de que el Parlamento el día de hoy, de manera urgente, creó el fondo sin recursos, que podrá tener estos recursos. No sabemos ni cuánto. Quien nos ha informado y ha hecho el miembro informante o el primer orador que ha estado, no nos puede decir cuánto serán los fondos de rentas generales porque no están. No se saben. Y entonces lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es establecer una forma, un asiento contable donde se van a registrar los gastos ocasionados que no sabemos cuáles van a ser. Algunos sí están contabilizados en leyes que ya hemos aprobado, por ejemplo, la reducción impositiva, pero el resto no tenemos mucha idea. Y eso me parece que es importante. Luego se va a informar al Parlamento de la República, como dice el proyecto de ley, de lo actuado 90 días después de que se termine la emergencia hídrica, será informada a la Asamblea General de cómo han sido utilizados estos fondos y cuáles fueron los fondos que se gastaron. Es decir, tendremos que esperar para poder discernir esta duda que yo estoy colocando aquí, que tienen todos los senadores y todos los legisladores y legisladoras, incluso del gobierno, que no saben cuánto va a ser este fondo, y tendremos que esperar, y vamos a esperar, 180 días posteriores a que no exista más emergencia hídrica para saber de cuánto fue, en teoría, este fondo y qué recursos se utilizaron. Y a mí me parece que desde el punto de vista de un asiento contable y de la rendición de cuentas es muy bueno tener la posibilidad de decir, bueno, tenemos una situación de déficit hídrico que está impactando el área metropolitana para el consumo humano y además para otros tipos de consumo. Incluso podemos estar en riesgo, esperemos que no, como ha habido algún anuncio de que esto que pasamos de no tener agua potable, agua bebible, parece que incluso la posibilidad de que si no vienen las lluvias ya dejaría hasta de ser bebible el agua, y veremos a ver qué es lo que pasó allí. Pero por lo menos para dejar en claro lo que estamos votando hoy. Después han hecho una serie de aseveraciones. El Senado de la República tuvo en su momento una interpelación donde hemos debatido en profundidad y seguiremos debatiendo públicamente las decisiones tomadas. Pero lo cierto es que el efecto del déficit hídrico tendrá un peso muy grande
en la vida, está teniendo un peso muy grande en la vida de los uruguayos. El otro día hablaba con una compañera legisladora y me contaba las dificultades que se había encontrado con una vecina de las zonas carenciadas de Montevideo, las dificultades, los temores y la desesperación de esa mujer con respecto a la posibilidad de tener agua para cocinarle para sus hijos. Esto es lo que muchos uruguayos sienten. Y creo que lo que hay que transmitir, por supuesto, es tranquilidad, es responsabilidad. Transmitir el hacerse cargo de esto porque las familias están viendo que tienen que destinar un conjunto de ingresos que antes no destinaban y eso les hace cuesta arriba en un escenario en donde ya la vida y llegar a fin de mes era difícil. Y creo que todos debemos contribuir, obviamente, a no despertar alarma pública. Eso no quiere decir barrer para abajo la alfombra. O aceptar algunos juicios que establecen como que no se hizo nada o que es tanto una responsabilidad de todos que acá no pasó nada. Y acá pasaron cosas. Y acá hubo una mala gestión de la crisis en la que estamos atravesando. Y no solo lo dice este senador, lo hizo una encuesta que acaba de realizar Factum y se hizo pública, donde el 63% de los uruguayos entiende que el gobierno tuvo una mala o muy mala gestión del déficit hídrico. Porque hay alguien que gobierna y toma decisiones y se tiene que enfrentar a la realidad. Y frente a la realidad tiene que tomar planes de contingencia antes de que suceda. Porque esa es la responsabilidad de ser gobierno. Entonces, es obvio que frente a un efecto que es el cambio climático, que está relacionado en este caso con fenómenos climáticos, había que tomar decisiones antes y no se toman. Mire, señora presidenta, estamos esperando todavía, porque hay un exceso de anuncios muchas veces en el gobierno, todavía estamos esperando la desalinizadora que iba a llegar en una semana. Y mire que pasaron días. Y mire que pasaron días. Mire que pasaron días. Mire que pasaron días. Después de las conferencias de prensa, anunciando soluciones que después no se dieron. Entonces, el principal problema es el exceso de anuncios. Ese es el principal problema. Realizar anuncios que después no se corroboran con la realidad. Esa es la dificultad. Y que tuvimos debates con respecto a qué hacer algunas cosas, no las estructurales, sino cómo enfrentamos la emergencia, los hemos tenido. Hasta el día de hoy nosotros seguimos reclamando que no se cobre más el agua de OCE, porque no es más potable. Debería estar acá, en este fondo que se va a votar. Debería estar también las erogaciones causantes a OCE para bajarle el precio del agua que le está cobrando a los uruguayos cuando no es potable. Pónganlo. Pónganlo. Porque debería estar ahí, porque el agua que no es potable y nos está brindando el servicio OCE, nos está cobrando al mismo precio de cuando era potable. ¿Bien? Entonces, me parece a mí que hay que tener cuidado con juicios extremos sobre responsabilidades, quién es más o menos responsable. Porque acá la responsabilidad es haber tratado de prever esta situación en la medida de lo posible y no tomar decisiones cuando, en este caso, la figura no sirve el agua al cuello, era el agua al tobillo. Porque se están tomando decisiones cuando tenemos el agua al tobillo, cuando no nos queda casi nada de reserva. Con declaraciones de algunos ministros diciendo de que en febrero estaba todo bajo control. En febrero, y que Ortuño era un alarmista. Para poner solo un ejemplo, yo no quiero volver a traer el debate que tuvo el Senado de la República, pero frente a algunas afirmaciones me parece que es bueno poner las cosas en su lugar, porque si no se hacen afirmaciones, y está el viejo dicho de que callo otorga, ¿verdad, Presidenta? Entonces nosotros pensábamos votar este proyecto de ley simplemente es razonable, sabiendo que no estamos votando recursos y que no merece una discusión demasiado profunda. Ahora, si nos invitan a una discusión sobre el contexto, la vamos a dar. Y quiero decir otra cosa, creo que el Uruguay, señora Presidenta, necesita tener una discusión muy de fondo. A mí me duele que, por ejemplo, no esté reglamentado al día de hoy el proyecto de ley que costó mucho, incluso hubo gente que juntó firmas para derogar ese proyecto de ley, ¿verdad? La ley, sí, fue ley.
se votó, que refería justamente a la ley de riego y la actualización de algunos temas. Y creo que algunas cosas han quedado todavía incluso por el camino y no se han podido desarrollar. Pero naturalmente que el futuro del Uruguay va a requerir de fuertes inversiones para mitigar, para adaptarse a lo que es el cambio climático que nos va a afectar de manera directa a un país que depende en un área muy importante del clima porque tiene una producción al aire libre. Mire, señora presidenta, hoy tenemos situaciones que van a impactar directamente en el Uruguay, y no estoy haciendo referencia ahora al acceso al agua potable del área metropolitana, sino de otros fenómenos que van a suceder, que estamos en el medio, ya ingresó la última rendición de cuentas que tiene modificación presupuestal y que va a regir para el año 24 y 25, donde uno de los efectos económicos y la expansión de los efectos económicos del déficit hídrico en el país se van a ver con mayor crudeza en esos años. Algunos ya se están viendo hoy. Si solo pudimos cosechar el 30% de los granos, es que tenemos el 70% menos de los fletes. Es que los servicios agrícolas son menores, es que las empresas, es que los talleres no van a trabajar porque no se van a romper las maquinarias que van a estar en ese proceso. Y eso va a tener un impacto extremadamente duro y particularmente en muchos de los poblados del interior, porque después esos salarios que no están, los salarios portuarios que no van a estar, los salarios afrales de los hilos que no están, y a eso hay que sumarle y seguirle sumando un proceso que se va a ir expandiendo al resto de la economía, y hay que buscar de qué manera nosotros podemos rescatar al aparato productivo, y va a ser un proceso y un esfuerzo muy duro de varios años para recuperar este proceso, que tiene un componente inicial, por supuesto en la producción primaria, no hay que hablar, son los primeros que sufren, pero el conjunto luego de la expansión del sector va a tener parece que están de acuerdo conmigo, pero no me dejan hablar. Presidenta. La mesa va a amparar al orador, les pido por favor, continúe. Muchas gracias, Presidenta. Estos impactos serán impactos en la economía nacional del futuro. Ya lo están siendo hoy y van a acrecentarse. Por tanto, si habrá que discutir esto y habrá que discutir soluciones estructurales al problema del acceso al cuidado del agua y discutir el agua como un recurso, en un contexto incluso en donde ahora se está utilizando el agua para producir energía. Y este es el debate en el mundo. Fracturar las moléculas del agua para producir hidrógeno. Y este debate es un debate que nos merecemos, que tiene que ver con la calidad del agua, la protección del agua, el acceso al agua, la utilización del agua como un recurso estratégico para la producción y para el consumo humano, y merece un debate de fondo, y merece un debate serio, que está por arriba del problema de la emergencia que tenemos hoy, que tiene que ver con el desarrollo del país, que tiene que ver con el bienestar del país, que tiene que ver con una mirada a largo plazo que no la resolverá el gobierno que viene ni el otro, sino que tendrá que ser un esfuerzo bastante grande, porque acá se rompió algo que es un sentido común que tenía en el Uruguay, es que siempre iba a haber agua, es que era un recurso infinito, ¿verdad? Entonces, en estas condiciones yo creo que no merece algunos debates tangenciales. Ahora, lo que también es cierto, y quiero decir, y termino con esto, Presidenta, que frente a ese debate que tenemos, frente al esfuerzo que tendrá que hacer el país, que yo no dudo que el gran esfuerzo de infraestructura que tiene que hacer el Uruguay del futuro va a ser en el recurso agua, en su cuidado, en su protección, en su almacenamiento y en su utilización responsable, racional y sustentable, que es el debate que tendremos que ingresar posteriormente a que se resuelva la situación de la crisis. Es un debate que merece, por supuesto, la altura necesaria. Pero eso no quiere decir que se saquen responsabilidades o que enfrente a ese debate tan grande no se asuman las responsabilidades del momento. Y las responsabilidades del momento son de los que gobiernan en el momento y cómo enfrentan una crisis. Y yo creo que el gobierno enfrentó esta crisis de manera deficiente. Lo hemos discutido. Ahora hay que ver cómo se resuelve hacia adelante, ver qué medidas para atender esta situación. Pero las decisiones que no se tomaron en el momento que se tenían que tomar traen estas consecuencias.
Y yo creo que hay consecuencias. También hay consecuencias en las resoluciones estructurales, que por supuesto que los que gobernamos antes nos hacemos cargo de las cuestiones estructurales. De ahí a decir que no se hizo nada hay una distancia gigantesca. Y podemos volver a retomar algunos debates que tenemos con respecto a lo que se hizo, cómo se hizo, qué se dejó hacer y cuáles son las mejores opciones. Pero yo creo, señora presidenta, y lo debo decir, es que la reacción del gobierno no fue temprana, no fue acorde. El gobierno pensó que justamente va a llover, tranquilo que va a llover. Es más, voy a terminar con esto. El señor subsecretario del Ministerio de Ambiente, Amarilla, reconoció en un medio público de que lo dijo texto, y yo reconozco aquí la honestidad del ex legislador Amarilla, hoy subsecretario, que dijo, bueno, habían 20 millones de dólares que había que haber invertido en marzo, no lo hicimos, nos ahorramos eso porque pensamos que iba a llover. Y lo dijo el subsecretario del Ministerio de Ambiente, referido a las obras que tienen un costo y se están haciendo ahora de 20 millones de dólares aproximadamente para tratar de aumentar un poco el caudal de Paso Severino. Pero esto es un reconocimiento de un jerarca de este gobierno, que frente a la pregunta del periodista, usted dice que lo que pasó es que se ahorró en parte pensando que iba a venir el agua, y sí, dijo. Y yo felicito la honestidad del subsecretario Amarilla, que asumió una mala decisión del gobierno, que fue no haber acelerado algunas obras. Pues bien, señora presidenta, en ese contexto lo que quiero decir es, la bancada del Frente Amplio va a acompañar esto que para nosotros es un asiento contable, porque no estamos votando recursos. Generalmente cuando uno piensa un fondo, es que estamos votando recursos. Evidentemente, este fondo, este asiento contable, tendrá gastos, algunos que ya ha ocasionado el Estado uruguayo, ya ha incurrido el Estado uruguayo, por ejemplo, cuando está proporcionando agua en algunas escuelas, en algunas cosas, y eso es un gasto que el gobierno que tenía presupuestado gastar de una manera y los tuvo que destinar para otro caso, y acá van a estar registrados esos gastos. Pero hasta el momento nadie puede decir qué recursos se van a colocar para esto. Pero bienvenido sea, creemos que hay que trabajar en esto, creemos que hay que seguir esforzándose para superar esta situación que está quejando a más de la mitad de la población, y ese es un problema del cual creo que el Uruguay tiene que sacar grandes lecciones de lo que está sucediendo hoy. Gracias, presidenta.